Dentro del temario de la asignatura de máquinas eléctricas, el tema de transformadores es fundamental. Toda vez que se entienden sus principios de funcionamiento y su estructura, resulta más simple entender otras máquinas eléctricas. Los dos temas que este video incluyen son su estructura y su principio de funcionamiento. En otra ocasión profundizaremos en circuito equivalente, conexiones trifásicas, conexiones en paralelo y autotransformador. El transformador es una máquina eléctrica estática que modifica los niveles de tensión alterna sin alterar otros parámetros como la frecuencia o la fase entre tensión y corriente. Se dice que cerca del año 1820, de manera accidental, Ørsted hizo una observación interesante. Notó que si colocaba una brújula cerca de un hilo que conducía una corriente eléctrica, la aguja de la brújula se movía, es decir, existía cierta interacción entre las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas. Para esa época fue una observación revolucionaria. Publicó sus observaciones, pero no hizo intentos de ningún tipo para explicar el fenómeno. Fue André-Marie Ampère quien profundizó en el estudio del fenómeno, con tal éxito que determinó que la corriente a través de un conductor generaba un campo magnético. Definió el sentido de las líneas de flujo magnético en función del sentido de la corriente que lo produce. Notó que la intensidad del campo magnético generado disminuía cuando aumentaba la distancia al conductor que lo produce. Michael Faraday, por su parte, estudió profundamente la interacción entre la corriente eléctrica y el magnetismo. Por ejemplo, enrolló dos solenoides alrededor de un aro de hierro y encontró que cuando hacía pasar una corriente por un solenoide, aparecía una corriente temporal en el otro. Acababa de encontrar el fenómeno de la inducción mutua. Veamos un experimento que muestra la manera como Faraday deduce su importante y muy conocida ley de inducción. Para ello se utilizan tres embobinados, uno con una sola espira, otro con 10 espiras y uno más con 100 espiras. Conectamos las terminales de la primera bobina de una sola espira a un amperímetro y movemos a diferentes velocidades un imán dentro de la espira. El movimiento del amperímetro apenas es perceptible. Repetimos el procedimiento pero ahora con un embobinado de 10 espiras. Ahora es notorio el movimiento de la aguja del amperímetro, y en tanto más rápido se mueve el imán dentro de la espira, mayor es el movimiento de marca del amperímetro. Incluso si mantenemos inmóvil el imán dentro de la espira, el movimiento del amperímetro es nulo. Si ahora lo hacemos con 100 espiras, es mucho más claro que con los mismos movimientos del imán dentro del embobinado, el amperímetro registra una mayor corriente. Estos resultados experimentales permiten afirmar que la corriente inducida en el embobinado es proporcional al número de vueltas que tiene y a la velocidad con la que el imán se mueve dentro de ellas. Ahora tenemos más clarificado el enunciado formal de la ley de inducción de Faraday. Matemáticamente lo expresamos así, donde I es la corriente, N es el número de espiras y la derivada con respecto al tiempo es la velocidad de variación del flujo. Si además recordamos que las espiras en el inducido deben tener una resistencia asociada, entonces resulta que el voltaje inducido es igual al número de espiras multiplicado por la derivada del flujo respecto al tiempo. El signo negativo lo explica la ley de Lenz, quien postula que la fuerza electromotriz generada se opone a la variación de corriente que la produjo. Con lo explicado anteriormente, ahora producimos un campo magnético variante en el tiempo. A dicho campo le proporcionamos una ruta adecuada para enlazar una segunda bobina. Como ya explicamos antes, en esta segunda bobina enlazada se induce un voltaje directamente proporcional a la velocidad de variación del flujo y al número de espiras que la conforman. Las partes que conforman al sistema son la fuerza electromotriz que genera el flujo magnético, el embobinado primario, el flujo magnético y su medio de enlace, el embobinado secundario. Podemos de esta manera entender la simbología generalmente utilizada. Si consideramos condiciones ideales, es decir, un sistema sin pérdidas, el voltaje inducido es el producto del número de vueltas multiplicado por el flujo. Esto es aplicable a ambos lados del transformador. Dado que el flujo es el mismo para ambos lados, podemos obtener la primera relación de transformación en la que relacionamos los voltajes primarios con secundarios y los números de vuelta en ambos lados del transformador.
A partir de esta relación de transformación, es evidente que si la manipulamos, podemos obtener un transformador que eleve el nivel de tensión en el lado secundario, o un transformador que reduzca el nivel de tensión en el lado secundario, incluso un transformador que mantenga idénticos los niveles de voltaje de ambos lados. Ahora utilicemos la definición de potencia en corriente alterna. Sabemos que la potencia es la misma en ambos lados del transformador. Por otro lado, el transformador tampoco modifica el ángulo de fase entre tensión y corriente. Así que con un poco de manipulación de ecuaciones obtenemos una expresión que relaciona las corrientes del lado primario y secundario, obteniendo así una expresión más completa de la relación de transformación. Para la ecuación característica, el voltaje es igual al número de vueltas del bobinado por la derivada del flujo, sin olvidar el signo negativo de la ley de Lenz. Si despejamos, el flujo es igual a la inversa del número de vueltas por la integral del voltaje, el cual podemos sustituir por su expresión senoidal. Integrando, el flujo es igual al voltaje máximo por menos el coseno de omega t entre el número de vueltas del bobinado por omega. Tomando omega t igual a 0, es decir, el momento donde el coseno tiene su valor máximo, y sabiendo que omega es igual a 2πf, el voltaje máximo es igual al número de vueltas por 2πf por el flujo máximo. Tomando valores eficaces y haciendo reducciones sencillas, obtenemos la ecuación general del transformador. El voltaje es igual a 4.44 veces el número de vueltas por la frecuencia por el flujo máximo. Ecuación aplicable a ambos lados del transformador. Para concluir, diremos que la estructura de un transformador la forma el núcleo magnético, el bobinado primario y el bobinado secundario. Existen elementos adicionales dependiendo del tipo de transformador. La mayoría de estos elementos permiten obtener mediciones importantes y permiten incrementar la eficiencia. En un video posterior profundizaremos en estos temas. Por ahora, gracias por ver el video.